Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos a 3 días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos que el distrito más populoso de Argentina, lo que va a poner un termómetro sobre lo que le puede llegar a pasar al gobierno en la elección nacional de octubre, lo que puede llegar a pasar también para los próximos 2 años de la gestión de Javier Milei. Esto va a quizás marcar un punto de quiebre, quizás no. Yo creo que sí. Más allá del relato que después arma el gobierno de decir ganamos, pase lo que pase va a decir ganamos, pero puede llegar a significar que el apoyo popular y también el de los empresarios, ojo, puede llegar a modificarse un poco el rumbo de acompañamiento total a algunas manos que se van soltando, vamos viendo. Bueno, eso puede llegar a quedar vislumbrado en las elecciones. De eso vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar del dólar, porque no flota el dólar. Lo dijo el propio, sería viceministro de Economía, el martes al mediodía, cuando decidieron que el gobierno va a intervenir de forma directa en el mercado de cambios, algo que estaba prohibido por el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar de la campaña, vamos a hablar con algunos ministros de la provincia de Buenos Aires, vamos a tenerlos aquí en el piso hoy, vamos a tener a Silvina Batakis, vamos a tener a Augusto Costa, vamos a hablar sobre cómo ve el gobierno de Axel Kicillof la Argentina, cómo ve la provincia, cómo ve la Argentina y cómo ve también estas elecciones que se acercan. Pero antes de conversar con los funcionarios, que nos van a contar su punto de vista, lo que vienen haciendo también y cómo ven la economía, lo tenemos acá en el piso con nosotros a Gustavo Córdoba para que nos cuente el panorama nacional y provincial de forma objetiva, cómo están los números, qué pasó con el gobierno desde el escándalo de las coimas, que nos tenemos prohibido pasar acá los audios. Nos va a contar todo eso y mucho más Gustavo Córdoba. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ezequiel, placer, ¿cómo estás? Gracias por venir. Ustedes hicieron un informe la otra semana, creo que fue, sobre el impacto de el caso de corrupción en la población. ¿Sí? ¿Cómo lo ven los libertarios? ¿Cómo lo ven los masistas? O sea, los que votaron a Milei, los que votaron a Massa. Y da números muy sorprendentes también. Porque básicamente, ¿sabes qué tiene ese informe? Hace un encuadre sobre el impacto en la economía, por un lado, y por otro lado lo que estamos evaluando es el impacto de la crisis, cómo el gobierno ha manejado esta crisis, y le hicimos un par de preguntitas. Preguntamos, nosotros notamos en un primer momento la falta de pericia que tenía el gobierno nacional para responder. Hubo 48 horas de un silencio mortal para el gobierno. Que es una estrategia de comunicación, ¿no? Pero errada, porque lo que vos no decís lo dicen otros. Obvio. Y esa primer salida es, te diría, crítica. Después el gobierno entró en una fase de tenemos que encontrar a quién le echamos la culpa. Y empezaron a hablar de la oposición política, etcétera. Algo bastante risueño, ya que es indisimulable que es toda una operación interna. En tercer lugar dijeron, bueno, vamos tras Spagnuolo. Y la verdad es que es el segundo ser humano vivo que más ha entrado a visitar a Milei, tanto en Casa Rosada como en Olivos. Entonces el gobierno está enredado en una situación en la cual no puede salir. Esta idea de, lo dijo Martín Menem, no sé si te acordarás, en el reportaje que le hiciera Majul, el estoico defensor de este gobierno libertario, cuando Martín Menem dijo que él ponía las manos en el fuego por Carina. Sí. ¿No? Bueno, nosotros tomamos esa frase textual, literal, y la consultaron. Y le preguntamos a la gente si ponían la mano en el fuego por Carina, los Menem, y el 70% nos dijo que no. Que no le ponen la mano en el fuego por Carina ni por Menem. Es más, en las redes algunos se tomaron el atrevimiento de sugerirnos que amplíen el pabellón de los quemados. Claro. Es muy difícil encontrar algo de pericia en el gobierno. El grado de improvisación política que tienen para afrontar esta crisis es de tal magnitud que, ¿sabés qué está sucediendo además? Que a raíz de esta crisis vino como comparativo la crisis del Cryptogate. Sí. ¿No? Y se instaló de vuelta. Sí. Además, se juntaron en un mismo momento temporal todo lo que el gobierno hizo en contra del Garrahan, todo lo que el gobierno hizo en contra de las universidades públicas, y un elemento que fue
para mí la amalgama, el factor que unió todas estas crisis, que fue una crisis de decepción con la gestión, con la motosierra, porque fíjate, el tema del fentanilo, ¿quién es el responsable de la falta de control? ¿El Ministerio de Salud? La ¿El motosierra. Gobierno Nacional? Sí. Entonces, esa fue la amalgama, porque nadie se hace cargo de esas muertes. No, claro, 100 muertes. Entonces, ahí anda este factor como una amalgama de todas estas crisis y se juntaron todas en un momento determinado. Ahí el gobierno, te diría, hoy no tiene respuestas siquiera para enfrentar este momento. Ahora, después salieron con un relato que fueron cambiando, pero terminaron de forma agresiva, ¿no? Y ustedes preguntaron si la gente le cree al gobierno, ¿de acuerdo? Y lo dividieron después de acuerdo a cómo votaron. No hace falta que haga zoom hoy, pero mirá, 98% de la gente que votó a Sergio Massa no le cree al gobierno. Y se ve bastante bien incluso, ¿eh? Y a Javier Milei, 64% sí le cree. O sea, 2 de cada 3 que votaron a Milei le creen, lo plantean como convincentes y creíbles las respuestas brindadas por el gobierno hasta el momento de la encuesta, ¿no? Por el caso de las coimas. Cae un poco en la polarización esto. Sí, lo que está pasando es que... Hay un tercio que no de los yo que tengo votaron un desdoblamiento. Que no. Sí. Está aquel libertario que le cree a Milei y Sí. está aquel libertario que le cree a Milei y que quizás no vaya a votar. Apa. Ahí está, yo te diría, cuando uno hace la investigación, cuando tenemos la posibilidad de hacer investigación comparada y ver mes a mes el mismo dato, estamos viendo, primero, un fenómeno. Si tomamos el último año, la Libertad Avanza viene en caída de la imagen. en intención de voto, 1 o 2 puntos mensuales. Llega hoy esto es antes de la crisis actual, lo teníamos en 39 puntos al gobierno. Al peronismo en 37, a Schiaretti su espacio cerca del 8 y a la izquierda en 3,5. Ahora, vamos a utilizar como parámetro de comparación las elecciones presidenciales de primera vuelta, que son las que sirven para determinar la fortaleza de los distintos espacios políticos. Pero creo que te está vibrando el celular y no sé si se escucha Ahí está. en el mic. Vamos a tomar el escenario de primera vuelta como parámetro. Sí. La izquierda está en el mismo valor, Schiaretti está en el mismo valor, el peronismo está en los mismos valores que sacó Massa. Los únicos que no suman la totalidad de lo que sacaron en primera vuelta es la sumatoria de Milei más Bullrich, que claro. Bullrich sacó 22, Milei sacó 29, eso debería sumar, si no me equivoco, 51, y el gobierno mide 39, es decir, que de arranque tenés casi un 15%, un 16% de votantes de esa fuerza del oficialismo nacional que hoy no están en ningún lado. A eso hay que agregar que esta crisis tiene el impacto de hacer dudar a más de uno consolidado en el núcleo duro mileísta por distintos motivos, pero fíjate, estamos viendo que en los grandes centros urbanos de la Argentina, el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Mendoza, Gran Mar del Plata y Gran Tucumán, el votante joven libertario es el que hoy tiene una predisposición a ausentarse de manera electoral. Ah, mirá. Antes era capaz el voto protesta, el gris o el peronista. Pero mira esto que interesante. Antes el voto protesta era la sumatoria del blanco y del impugnado. Sí. Hoy el nuevo voto protesta es el ausentismo electoral. Sí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que posiblemente el peronismo tenga una gran fortaleza en el silencio. Bien. Hoy yo te diría... Que es la estrategia de muchos. Si veo la campaña de la provincia de Buenos Aires, veo la campaña nacional a octubre, yo diría, no hagan olas. Digo, si tu adversario está en el centro de la escena cometiendo todos los errores habidos y por haber, no los distraigas, no les quites protagonismo, no quieras que tu ego también participe de eso, no hace falta. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, destacar la suerte de Axel Kicillof, porque cuando adelantó la elección, este escenario ni en el mejor de los sueños tenía chance de darse, y sin embargo se está dando. Hoy la discusión, te diría, en la provincia de Buenos Aires, no es si el gobierno pierde o gana, sino por cuánto pierde. ¿Por cuánto pierde el gobierno? Así es. ¿Nacional? Yo te diría que el impacto electoral inmediato en las filas libertarias es de por lo menos 5 puntos promedio en todo el país. Qué impactante. Hay otro dato. Este es un titulazo. La pregunta hoy es ¿por cuánto pierde el gobierno? El otro dato. Viste, hubo muchos colegas míos, voceros no oficiales del gobierno, que decían que el país se pintaba de violeta. Sí. Data y Management es una de esas supuestas consultoras que no existe, pero
debe tener Hay contratos un millonarios en rubiecito de Casa Río Rosada. Cuarto que decía que el país se pintaba de violeta. Sí. Yo te voy a decir una cosa. La mitad de la Argentina no le va a dar la victoria en la provincia, en las provincias. Va a haber 12 provincias donde el gobierno ya no gana. Hay una provincia donde no va a conseguir diputados, va a quedar cuarto. Hay otras provincias en donde la proyección de esta crisis me hace pensar que los actuales resultados están en duda. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno, en lugar de hacer campaña con dirigentes que tengan un piso de conocimiento importante y a eso agregarle el valor de la marca electoral, La Libertad Avanza, el gobierno fue solamente con la marca. Salvo en Mendoza y en Capital Federal, en el resto del país el gobierno está yendo con la marca La Libertad Avanza. ¿Sabes qué es lo que más se dañó en el transcurso de esta crisis? La marca de La Libertad Avanza. Entonces, el PRO estuvo, se debe estar arrepintiendo, el PRO que firmó y todos los que arreglaron 2 días ley, antes. Y todos los que arreglaron. Yo te digo, Corrientes, como ejemplo, vale la pena que nos detengamos y lo analicemos. Valdés hizo algo que Cornejo nos animó. Es alejarse de la marca La Libertad Avanza y ir con la propia. ¿Sabes qué? Valdés me parece, debe ser un gran jugador de truco, porque le estaban gritando falta envido y se dio cuenta que no había nada del otro lado. Y fíjate, el gobierno, qué torpeza, pero mirá la torpeza, la doble torpeza. Primero, de no acordar con Valdés. Podrían haber festejado ese domingo a la noche en vez de estar sufriendo la humillación de un cuarto lugar. Y el segundo aspecto, ¿a vos te parece razonable que una dirigencia de primera línea nacional lleve al número 2 y al número 3 del Estado Nacional a un cierre de campaña en un lugar donde fueron humillados en el cuarto lugar? ¿No tenían información? No sé. Sí tenían. No sé. Lo que pasa es que no creyeron, creían en otra información. ¿Sabes qué? Esto es como el diario de Irigoyen. Es como una especie de síndrome, ¿no? Vos le das a un dirigente político la encuesta que le da bien y la encuesta que le da mal y va a creer en la que le da bien. Bueno, este gobierno fueron muy improvisados al leer los datos. Yo creo que interpretan mal la realidad, no entienden el contexto que les toca vivir o desempeñar, creen que gobernar es algo, no sé, rutinario, simple, sin complejidad, y vos te das cuenta que las herramientas que tienen, y lo preguntamos en la encuesta, si percibían que el gobierno estaba improvisando o que estaba preparado para afrontar esta crisis, y más del 62% nos dijo que lo veía al gobierno improvisando. Ahora, para ir cerrando el tema que vos decís, por cuánto va a ganar es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Esto a pesar de que por cuánto va a perder el gobierno nacional es la pregunta que tenemos que hacernos. Esto a pesar de que en varios distritos van a quedar igual en la provincia de Buenos Aires, ahora en las secciones electorales bonaerenses de violeta, porque Fuerza Patria va a quedar segundo en cuanto a distritos, no en cuanto a cantidad de votos total. Yo hoy no estoy en condiciones de afirmarlo, esto que vos planteás. De que va a quedar violeta. Yo diría, la provincia de Buenos Aires. Pongo en duda la chance de que el peronismo gane mucho más que la tercera. Puede ser una sección o 2 o incluso 3. Entonces, el peronismo puede llegar a estar ganar 3 secciones. Ganar 3 secciones, sí. Puede estar ganando 3, indudablemente. Vamos a ver. Fuerte. No, lo que pasa es que vamos de vuelta. No, pero es que digo fuerte porque no era el escenario que se veía hace 2 días. No teníamos esta crisis que sabemos que comenzó con la difusión de los audios. Pero no tenemos ni idea ni de cómo ni cuándo va a terminar. Ni el daño que le va a producir a la posición electoral del gobierno. Que déjame decirte esto finalmente. Sí. El gobierno tiene que agradecer que tiene una elección a tan corto plazo. Porque en términos de crisis es una suerte de dique de contención. Una elección te da al menos 2 resultados posibles. O un triunfo o una derrota. En el caso de un triunfo, bueno, el gobierno puede clausurar esta crisis de manera elegante. Acá no pasó nada, no ponemos cara de yo no fui y seguimos adelante, fingimos demencia. Ahora, si le toca perder, el gobierno también tiene una chance de decir, bueno, nos equivocamos, vamos a hacer esto, vamos a corregir esto, vamos a darle más transparencia a las cosas que hacemos. Y para cerrar, Ezequiel, yo te digo esto. Si el gobierno no hubiese tenido esta elección a corto plazo como un dique de contención, hubiese tenido problemas de gobernabilidad mucho más graves que los que tiene hoy. Porque que ya atentar contra la libertad de expresión de la manera que lo está haciendo este gobierno es algo inédito. Es como que se están poniendo el país de sombrero y nadie les dice, che, se están equivocando, están haciendo 1, 2, 3 de más. Ahí hay un problema, yo creo que esto trae vuelto, ¿no? Esto no es inocuo
no es neutro este ataque del gobierno tan sistemático a las posiciones de la democracia. La gente valora la libertad de expresión. No solamente la valora, la disfruta. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Un gobierno se da cuenta que esto libertario es... Claro. que atenta contra la libertad de expresión. Claro. Bueno, habrá que ver cómo sigue esta historia, pero yo estoy muy preocupado. Sé que mis colegas también, los que nos dedicamos al rubro de la opinión pública, estamos quizás en estado de alerta porque sabemos que, a ver, lo que medimos hoy envejece rápidamente mañana, pero al mismo tiempo entendemos que hay un fenómeno de una crispación cada vez mayor, que cada vez más gente se para en la vereda de enfrente de Milei, aunque eso todavía no tenga una identidad política determinada, pero sí estamos observando que el antimileísmo, que quizás 3 meses atrás no era una categoría ni siquiera analítica, hoy representa a muchos más argentinos de los que el gobierno cree. Fuertes títulos nos dejas, Gustavo, muchas gracias. Al contrario. Gustavo Córdoba, entonces, de la consultora Suban Córdoba. Te repito, días nada más de la elección en la provincia de Buenos Aires. La pregunta nos deja él es por cuánto va a perder el gobierno nacional. Y bueno, esto va a tener un correlato, por supuesto, este escándalo de corrupción va a tener un correlato en las elecciones. Hablando de eso, justamente, salió el gobierno con el plan Platita. Mirá esto que tenemos desde el portal de deudaprometida.com. Esto es lo que decimos cuando hablamos del plan Platita, ¿no? El gobierno devolvió subsidios a la clase alta, esto es para tarifas, en plena campaña electoral el equipo económico reconoció que los hogares de mayores ingresos van a volver a tener asistencia estatal en sus boletas de servicios. Esto lo lees en deudaprometida.com, como siempre para informarte todos los días. Es parte de la estrategia para moderar los números de inflación de cara a octubre, a la elección de ahora de este domingo y la de octubre también, por supuesto. Lo lees, esto y mucho más en deudaprometida.com. Y ahora en un rato te voy a contar una investigación que hizo Agustina Bordioni sobre la ANDIS, sobre la Agencia de Discapacidad, la Agencia de la Corrupción. Hay otro datito muy interesante sobre los sueldos de los funcionarios, porque sí hay plata, sí hay plata. Y ahora, en medio de todo esto, nosotros el programa lo estamos grabando el martes. Sale el jueves a las 20, cada jueves nos encontrás a las 20, acá abajo nuestras redes sociales para que nos encuentres, @deudaprometida. Y lo aclaro esto porque ahora la tenemos acá en el piso a la ministra de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, que es economista también ella y fue ministra de Economía bonaerense durante muchos años. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, gracias por venir. No, por favor. Pronto, te acomodo el mic, que lo tendría que haber hecho antes. Dale, no hay problema. Bueno, primero que nada te voy a preguntar por esto porque es lo que estábamos hablando fuera de micrófono cuando llegaste. Después te quiero consultar sobre tu gestión. ¿Cómo ves el tema económico nacional? Y la verdad que con mucha complejidad y con preocupación para la gente. La verdad que la gente la está pasando re mal y vos hoy tenés una medida que lo que hace es blanquear la intervención que se venía haciendo ya desde hace meses, desde que se propone el tema de la flotación cambiaria. Lo que empezó a surgir, obviamente más recientemente, es una intervención, ¿no? Con distintas herramientas, con distintos instrumentos, pero siempre hubo intervención, ya sea a través de aumentar los encajes al 53%, de tener tasas de interés del 66%, de vender dólar futuro, y que el Tesoro ya había empezado también a hacer venta de dólares y hoy lo blanquean que efectivamente van a intervenir. O sea, el modelo de libre cambio que estaban proponiendo, supuestamente un gobierno pro mercado, está en contra de los bancos y ahora está interviniendo formalmente, oficialmente, el mercado cambiario. En estas 2 primeras horas de mercado intervinieron con 600 millones de dólares y lograron ajustar la divisa en 0,72% nada más. Claro. O sea, y no tienen tanto poder de fuego como no por ahí lo tenía Macri en el 2019. Claro, no alcanzan las reservas para hacer esto todos los días, lo hacen para las elecciones. Sí, pero guarda, ¿no? Porque tenés que llegar al 7 de septiembre y como vos decías hoy, tenés el 26 de octubre después, ¿no? Es una situación, yo creo que muy compleja, de mucha fragilidad, de mucha impericia también de parte del gobierno. Y bueno, Caputo la semana pasada
también puso de manifiesto que después de las elecciones las tasas de interés iban a aflojar. Y básicamente lo que está hablando es de una futura devaluación, ¿no? Está anticipando que va a haber una devaluación después de las elecciones. Totalmente, porque vos eliminás uno de esos instrumentos con los cuales estás interviniendo en el tipo de cambio, ¿no? Que es la tasa de interés tan alta. Entonces básicamente está diciendo no voy a usar este instrumento, voy a dejar que el dólar flote, y hoy está interviniendo en forma directa, o sea, medidas todas muy contradictorias con mucha volatilidad, que genera mucha ansiedad en el sistema financiero y que destruye cualquier proyecto genuino de producción en Argentina. Cualquier proyecto genuino de producción en Argentina es inviable poder llevarlo adelante. Y tampoco es duradero esto. Para nada. Es papelito de colores para el corto plazo, para el cortísimo plazo. Total, muy corto plazo, que es un mes y medio, ¿no? Lo que nos queda de acá al 26 de octubre. Ni siquiera le da la nafta para tirar un mes y medio así. No hay reservas suficientes, ni en la cuenta del Tesoro dólares suficientes como para tener poder de fuego contra una corrida bancaria o cambiaria. ¿Y puede llegar a darse eso? ¿Vos pensás? Y yo creo que el riesgo existe, por supuesto, pero insisto, ¿no? Hay como mucha impericia, como mucho amateurismo, y me sorprende, de parte de Caputo y de Bausili, pero creo que está sucediendo eso. Todo esto para tratar de simular también números malos, muy malos, que da la economía y la gente está mal. Bueno, vos estás en un ministerio ahora que lo que busca es algo que el gobierno detesta, que el gobierno odia, que es que la gente viva bien. Uh-huh. Vos estás en el Ministerio de Hábitat, que es construirle viviendas a la gente que no tiene la posibilidad de acceder a una por su cuenta. Sí, nosotros estamos construyendo 8.000 viviendas en la provincia. Creemos que realmente la vivienda es la llave que te permite empezar a proyectar algún futuro, ¿no? Cuando vos vivís hacinado, vivís con goteras, vivís con violencia intrafamiliar, no te permite eso pensar en el futuro, construir un futuro posible, un futuro distinto. Y la vivienda nosotros entendemos que es la llave de eso. Bueno, Naciones Unidas también lo ha dicho, es el primer eslabón para erradicar la pobreza. La suma de 8.000 viviendas es una suma récord para la provincia de Buenos Aires. Nunca había tenido con financiamiento propio 8.000 viviendas. Es un montón. Es un montón, y el gobierno de la nación abandonó 16.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo que es eso? Quedaron abandonadas, Pero no se sabe. ¿Cómo es que abandonaron? 16.000 viviendas que tenían incluso una construcción de hasta el 90%, Sí. las abandonaron directamente. Hasta 2023 estaban construyendo 16.000 viviendas la nación en la provincia. Exactamente. Las abandonaron todas. Las abandonaron absolutamente. Y con nosotros 90% de terminación, algunas con 90%, abandonadas. otras con 20%, pero muchas al 90%, al 85% las Tremendo. abandonaron. Tremendo, de una crueldad, pero de mucha ineficiencia. Yo quiero resaltar lo de la crueldad, por supuesto, pero lo de la ineficiencia, porque este gobierno se suponía que venía a hacer que el Estado fuese más eficiente. Sí. ¿Qué más ineficiente que dejar enterrado un montón de dólares, de pesos, que se pudren, que se gastan, que pues si tienen vos no le pones un techo a 4 paredes, se te obviamente. termina Después, reconstruir gastando. eso o pensar en retomar la construcción de eso, Es más caro. le tenés que poner por lo menos un 10-15% más, o sea, una ineficiencia tremenda. El 3 va para Karina. Exactamente, y el 3 va para Karina, porque efectivamente se desgasta, ¿no? Nosotros de esas 16.000 estamos evaluando aproximadamente 7.500 viviendas para poder terminarlas nosotros, y hemos empezado con aproximadamente 1.000 para poder terminarlas de acá a 2 años. Esto Pero se carísimo. suma a lo que ya están haciendo Exactamente, ustedes. de acá a 2 viviendas. años, ¿no? Porque Sí. obviamente la provincia no tiene los recursos suficientes, porque este gobierno también le cortó los recursos a las provincias. Entonces, la verdad que se hace difícil, pero bueno, el esfuerzo que hacemos todos y la indicación de Axel, por supuesto, ¿no? Y esas viviendas de las 16.000 que pararon y las que hacen ustedes son para los que votan a Kicillof. No, esto es un sorteo público. Porque también está esa denuncia, ¿viste? De parte del Gobierno Nacional. No, Patricia dos Bullrich cosas. dice, nosotros sacamos los Procrear que iban a ir a los kirchneristas y ahora Sí, lo hacemos no. por sorteo. Sí, a dedo lo hacen. Por sorteo Pero a dedo bueno, dentro del tal Ministerio cual, de tal cual. Seguridad. Que guarda, hay muchos trabajadores de las fuerzas de seguridad que también lo necesitan, y entre los cuales nosotros cuando sorteamos hay muchos que se acercan y salen adjudicados en la adjudicataria
horarios de la vivienda, así que está perfecto. Pero digo, nosotros efectivamente, 2 elementos me parece importante mencionar: se sortea con escribano público, hay un registro, se hacen estudios de patrimonio, y por otra parte, las viviendas nosotros las cobramos, no es que es un regalo, ¿no? No se la regalan a la gente. No, las viviendas no se regalan, aproximadamente hay una cuota, dependiendo cuándo se entregó, en esta inestabilidad que estamos teniendo en estos días. Por supuesto, no es lo mismo una vivienda que entregamos hace un mes y medio que una vivienda que entreguemos esta semana, pero aproximadamente tenemos una cuota de 250.000, 290.000 pesos por mes. Es accesible. Sí, es accesible, es para personas que tienen... recuperan la inversión que Sí, hicieron. nosotros recuperamos la inversión y con esa inversión podemos hacer más, con ese recupero podemos hacer más viviendas. Y de vuelta, ¿no? La libertad que te genera es una libertad positiva, no la libertad que nos viene a proponer esta gente, que es una libertad del sálvese quien pueda, es una libertad destructiva, ¿no? Y una libertad destructiva que está destruyendo fuentes de trabajo futuros, que está generando emisión futura, por más que contablemente ellos no quieran registrar el pago de intereses como algo corriente, bueno, como que también no maquillan contablemente para mostrar que tienen superávit, pero es un gobierno, la verdad que yo lo que siento más hoy, ¿no? Con esta intervención de esos 600 millones de dólares, que se desmorona, que vino a hacer daño a la población. Solamente en el sector de la construcción, hasta hace unos meses había 105.000 despidos. Imagínate 105.000 personas que se quedaron sin trabajo. La cantidad de personas que nos vienen a pedir trabajo de todo tipo, no solamente en el área de construcción, es tremendo. Y eso te desmorona. Y la verdad que yo creo que fue una gran estafa. ¿Pero fue intencionado? Yo creo que ellos sabían lo que se venía, no sé si intencionado, pero sí sabían el impacto de estas medidas. Digo, todos sabemos el impacto de estas medidas. Y es un gobierno que estafó a su población, a la población que lo votó. Yo creo que es eso. ¿Pensás que eso va a ser también parte de los modelos que se van a votar este domingo y después en octubre? Sí, vos pensás que de todas las elecciones que hemos tenido hasta ahora, con distintos matices, por supuesto, porque hubo elecciones de Poder Ejecutivo, como fue la última de Corriente, de Convencional Constituyente, que es en Santa Fe, en Formosa, lo que fuese, pero bueno, en la única que pudieron mostrar un ganador fue en la ciudad de Buenos Aires, y fue antes de los audios de Karina, ¿no? Sí, Digo, me parece que eso es importante decirlo, ¿no? Sí, fue antes, porque después de los audios ya, bueno, lo hablamos recién también con Gustavo Córdoba y lo vimos en las elecciones de Corrientes, que eran cuartos ellos. Sí. En todas las elecciones ellos perdieron, excepto, bueno, la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad con sus ciudadanos como siendo los más politizados de Argentina, creo yo, ¿no? Es como el epicentro de politización, pero bueno, no estaba el tema de los audios, ¿no? Que creo que es algo muy fuerte también, muy fuerte lo que le está pasando. Como muy perverso, pero también como muy de manifiesto grotescamente, ¿no? Es fuerte, es muy fuerte. ¿Qué pensás que si este audio hubiera sido de Cristina Kirchner durante una gestión que ella era presidenta y se conocía que ella pedía recaudar 3% para sus... Sí, bueno, la vara siempre es distinta con el peronismo, y de hecho la doctrina que se impuso con Cristina Fernández de Kirchner ahora para que esté en su domicilio presa es que ella no pudo no haber sabido. Uh-huh. Entonces, si esa es la doctrina imperante en Argentina, Milei no pudo no haber sabido, ¿no? Más que era la hermana. Pero siempre la vara es distinta, ¿no? Con el peronismo. Y esta semana se cumplieron 3 años del intento de asesinato. Además. Totalmente. Ayer hubo una manifestación en su domicilio. La violencia yo creo que está mal. Toda, absolutamente la violencia está mal, pero se subestima muchísimo que una expresidenta, vicepresidenta en ejercicio, haya tenido un gatillazo en la cabeza y se trató de imponer de que había sido todo falso, ¿no? La verdad que fue un evento muy, muy fuerte para todos los argentinos y que no tiene que dejarse pasar así nomás. Pero yo insisto con lo otro, no pudo no haber sabido, ¿no? Según la doctrina que impera actualmente en Argentina, Milei tiene que haber sabido. Milei tiene que haber sabido porque es la hermana. Es la hermana y según Milei el faro moral. Si el faro moral de Milei es el 3% de Karina, efectivamente la política que llevan los libertarios me parece que es la más denostable de todas. Gracias, Silvina, por venir hasta acá y comentarnos, bueno, esto también, ¿no? 8.000 viviendas por año están haciendo ustedes. 8.000 viviendas. Sabes que es algo que a veces en toda
en la velocidad de las noticias uno pasa desapercibido y es importante comentarlo. Sí, lo que le cambia la vida a esa familia y a la familia en donde quizás estaban viviendo, ¿no? También, ¿no? Porque, bueno, es un suegro, una abuela, un hermano y le cambia la vida a dos familias para bien siempre. Gracias. Silvina Batakis, ministra de Hábitat de la provincia de Buenos Aires. Y hablando de los audios, no podemos pasarlos porque está el bozal legal, pero tenemos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que estuvo esta semana en un raid mediático hablando sobre el tema, hablando sobre las elecciones. Mirá lo que dijo sobre todo este tema. Que piense... Bueno, mírela, mírela ahí a la cámara y dígale, porque ¿sabe? Le quiero preguntar, ¿qué piensa que va a pasar este domingo? Bueno, yo le digo a la gente que piense en su vida y en la de su familia, en el futuro, y que saque los ruidos, porque los ruidos nos arruinan. Los ruidos arruinan la vida de la Argentina. Piense si está más estable, si la inflación, el fin de la inflación no la ayuda en su vida. Piense si no es mejor llegar a fin de mes sin todos los días tener que pensar cuánta plata tiene. Piense en las cosas concretas, en las que la van a ayudar a tener futuro y grandeza de país. En eso piense. Por favor. ¿Le puedo hacer una... Bueno, y seguimos acá porque lo habíamos adelantado, lo tenemos al ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, que tuvo la gentileza de venir acá al estudio también. ¿Cómo te va, Augusto? Muy bien, Ezequiel, gracias por la invitación, por supuesto. Por favor, hacía mucho tenía ganas de conversar con vos así mano a mano. Me consta. Acá estamos, lo hemos logrado. Lo he molestado a Guillermo muchas veces por esto. Sí, nada, es un placer, la verdad. El programa sale el jueves, pero... Estamos grabando el martes, vos tenés ahora en un rato, y por eso te agradezco también el hueco que te metiste en la agenda, acto con el gobernador en San Martín, va a estar Gabriel Catopodis, va a estar Moreira también, el intendente de allá, en un distrito industrial también. Sí, porque hoy es un día muy especial, el 2 de septiembre es el Día de la Industria, y es donde desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires le estamos reconociendo a todos los industriales, sobre todo el entramado PYME, el rol fundamental que cumple en cualquier proyecto de desarrollo para la provincia de Buenos Aires y lo estamos haciendo en un contexto realmente muy hostil para la producción y particularmente para la industria. En el último año y medio en la provincia de Buenos Aires la industria, el valor agregado industrial cayó un 11%, es decir, se desplomó la producción industrial y cerraron más de 4.500 unidades productivas. O sea, 4.500 empresas cerraron en la provincia de Buenos Aires. Es un montón. Y obviamente la mayoría PYME. Es un montón. Muchas de ellas del rubro industrial y otros comercios. ¿Eso desde que asumió Milei? Desde que asumió Milei, exactamente. O sea, a nivel nacional se calcula que 15.000 empresas cerraron y en la provincia más de 4.000 y pico. Entonces, este es el contexto que estamos atravesando para este día, que siempre fue un día de homenaje, de celebración, de reconocimiento, y hoy es un día de resistencia, porque venimos también de Avellaneda, de haber participado en una ronda de negocios junto al intendente Jorge Ferraresi, con más de 200 empresas presentes, y lo que planteamos era que hoy la industria tiene que estar defendiéndose, resistiendo, yendo o tratando de hacer negocios en un contexto donde todas las variables macro, desde las tasas de interés que hacen imposible el financiamiento, la caída del poder adquisitivo, la apertura de importaciones, van en contra de la producción nacional. Entonces, hoy en este contexto, nuevamente con Axel vamos a reivindicar el rol de la industria y vamos a estar cerrando en San Martín, como vos decías, este día junto con las principales organizaciones empresarias de la provincia. Milei, ¿qué es para la industria? ¿Qué representa para la industria? En este contexto, con todos los datos que me acabas de dar. Lo dice Axel, el exterminio. O sea, cuando en el gobierno de Macri y de Vidal vimos cómo la industria de la provincia de Buenos Aires en los 4 años cayó un 15%, decíamos, se está produciendo un industricidio. Bueno, hoy, sí, en este año y medio de Milei, estamos diciendo, está liquidando la industria, la está exterminando, y es una política deliberada, porque
parte del programa económico del gobierno tiene que ver con una transformación en la matriz productiva argentina y particularmente en la matriz productiva bonaerense, porque la industria de la provincia representa la mitad de la producción industrial de Argentina y este gobierno está apostando a achicar el peso de la industria dentro de lo que es la matriz de producción de Argentina. ¿Pero es intencionado eso? Es intencionado. Generar nichos de negocios, o sea, cuando uno dice ¿Pero que a quién le conviene eso? Mirá, Porque vemos en Asindar, vemos otras empresas grandes que están despidiendo, suspendiendo personal. Se fueron ya 13 grandes empresas en este tiempo. La inversión extranjera directa es negativa. Después, o sea, las empresas no solo no entran al país, sino que se van. Exactamente. Eso quiere decir que... ¿y por qué uno piensa que esto es deliberado? Porque vos fijate que el gobierno nacional no piensa en la economía real, sino que piensa en estabilizar la macro, es decir, tipo de cambio e inflación, son sus objetivos. El tipo de cambio estos días estamos viendo que está con unas fluctuaciones terribles, que se dispara, que después lo tratan de contener, están agotando todas las herramientas que tienen, contradiciendo incluso lo que ellos mismos planteaban. Hace menos de un mes gritaron todos en un stream, el dólar flota, llevaron a todo el gabinete del Ministerio de Economía para gritarlo. Exactamente. El martes intervinieron y lo admitieron públicamente. Tal cual. Entonces van a hacer lo que esté a su alcance para sostener el tipo de cambio y para mantener los precios a raya en niveles altísimos, porque este es el otro punto. Hoy la inflación realmente respecto al momento en que asumió Milei está más baja, pero en términos del poder adquisitivo de los salarios, los precios están en niveles que generaron un empeoramiento de las condiciones de vida tremendas en la mayoría de la sociedad argentina. ¿Y por qué te decía que esto es deliberado? Porque si ellos están pensando, el gobierno nacional está pensando en estabilizar la macro, lo que está buscando es generar una caída tal de la demanda interna, ¿no?, que permita una menor presión sobre el tipo de cambio y sobre los precios a expensas de las condiciones de vida de la gente. Entonces, si logran desindustrializar, que haya menos consumo, que haya menos... te voy a dar un ejemplo. El consumo de carne está en el nivel más bajo de la historia, ¿no? Con 49 kilos por Argentina, habitante. Un país además donde bueno, eso ¿y dónde está yendo? Un orgullo que sea alto. ¿Dónde está yendo la carne que no consumimos los argentinos? ¿A Está dónde? exportando. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo... Al empresario le conviene exportarlo, porque le dan dólares por conviene eso. Y a la economía argentina supuestamente le conviene porque entran dólares, pero ¿cuál es la contracara? Comemos menos carne. ¿Qué te van a decir? No, pero se come más pollo, no me importa. O sea, la Argentina... Si vos comés arroz todos los días, también te puede llegar mejor porque podés exportar todo lo demás. Entonces vos fíjate, muchos países... ¿Para qué comer manteca si lo podés exportar? A mí lo que me parece por lo menos un gesto de honestidad del gobierno nacional es cuando... ¿Te acordás al principio? Decían, no, si todos nos sacrificamos, sufrimos, la pasamos mal, en no sé cuántos años, en 30 años vamos a ser Estados Unidos. Pues decían, no, bueno, vamos Paraguay, a ser Irlanda. Perú. Ahora están diciendo países como Paraguay, como Perú, que sin obviamente juzgar ese tipo de estructuras económicas y dinámicas económicas, son países con estabilidad macroeconómica porque vos no tenés los vaivenes en las variables macro que tiene Argentina, pero con una economía muy concentrada y con sectores muy amplios de la sociedad con muy poca capacidad de consumo. Entonces, no existe la clase media en Perú. No hay clase media. Entonces, sos ultra rico, sos ultra pobre. Lo que está liquidando a Milei es la clase media y justamente buscando la estabilidad macroeconómica, liquidando la clase media, concentrando la riqueza para que su objetivo se cumpla. Entonces, esto ahora lo están diciendo. Dicen, si tu objetivo es un país donde no hay clase media y la estabilidad macro es a expensas de las condiciones de vida, bueno, genial, porque ahora entendemos lo que siempre dijimos que estaban buscando, pero lo están diciendo explícitamente. Entonces, si tenemos claro que ese es el modelo de país y que el único modelo posible de desarrollo y de condiciones de vida dignas para el futuro de la Argentina es con industria, bueno, está muy claro qué es lo que estamos discutiendo. ¿Ese es el modelo de Kicillof?
Ese es el modelo de Axel y lo demuestra en la provincia desde el día 1. Nosotros, como Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, desde el día 1 estamos recorriendo los 135 municipios, generando instrumentos de política para acompañar a nuestras pymes, para acompañar a nuestros sectores productivos, desde financiamiento, desde infraestructura, desde asistencia técnica, pero uno tiene que llevar adelante su política en un contexto nacional donde los principales resortes que son relevantes para el desarrollo industrial y productivo los tiene el gobierno nacional, que está haciendo esto. Entonces también hoy estamos diciendo, después de este año y medio largo de Milei, que estamos funcionando como escudo y red, es decir, como una contención a un proceso que está dañando mucho al entramado productivo bonaerense. Pero igual ustedes tampoco pueden hacer magia, pues si Milei con el gobierno nacional va en contra de la industria, por más escudo y red que puedan poner ustedes, no todo no podemos es hacer infalible. magia, pero podemos hacer lo que está a nuestro alcance. Por ejemplo, cuando nos juntamos con empresarios, sabemos que hoy, si no hay medidas de financiamiento, que el Banco Provincia, un instrumento que es central, que es cuenta DNI, que está permitiendo sostener niveles de consumo en muchos sectores de la provincia que de otra manera sería imposible, pero que le está significando al banco un esfuerzo financiero muy importante. Bueno, esa es una demostración de que estamos dispuestos a poner todas las herramientas. Lo mismo, el otro día Axel anunció un paquete de medidas tributarias a partir de beneficios que da ARBA, particularmente para las pymes, que permiten compensar un poco todo esto que estamos viendo el alivio fiscal que plantearon que la con provincia, Girard. exactamente, sí, que la provincia le está dando a muchas empresas. Pero bueno, el punto es el que vos decís, esto no deja de ser un alivio y necesitamos que cambie de raíz la política del gobierno nacional. Y esto entonces son los dos modelos que van a ver ahora en las elecciones de este domingo y después en octubre. Es lo que Axel del día 1 dice que tenemos que discutir. ¿Qué modelo de desarrollo, de economía y de sociedad queremos para Argentina? Y Axel no esperó a que quede de manifiesto que venía a ser Milei. Del día 1 que está planteando que con estas medidas y con este gobierno hay un solo final posible, que es el que estamos viendo ahora. Entonces el domingo, el 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires se pone en juego esto. Si le vamos a poner un freno a Milei, si vamos a decirle hasta acá llegaste, no queremos más en la provincia de Buenos Aires este tipo de políticas, y confiamos en que los bonaerenses van a apoyar a Fuerza Patria, que es justamente quien expresa el modelo de la producción del trabajo y de las mejores condiciones de vida. Bueno, bastante visible, bastante gráfico lo que plantea, ¿no? Lo de los dos modelos, porque tenés por un lado el que defendió como ministro de Economía y ahora como gobernador a las industrias, y hoy de hecho martes va al acto del Día de la Industria, y después tenés del otro lado la persona que eliminó 4.500 empresas en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional 15.000. 15.000. Y que cerró la Secretaría de Industria y la Secretaría de Pyme. Sí, o sea, también, más simbólico que eso, Ezequiel, no encuentro como demostración de qué tenemos enfrente. Te agradezco, Augusto, y como bonus track te quiero hacer una consulta adicional que viene por otro lado, no como con tu condición de ministro, sino como tu condición de referente de fútbol, digamos, dirigente futbolero, porque el gobierno nacional también se mete con eso, con la pasión argentina que es el fútbol. Quiere cobrarle ahora más impuestos a los clubes, que significa entrada más cara para la gente ver los partidos, porque dice que los clubes de fútbol no pagan suficientes impuestos, le gustaría que sean sociedades anónimas. ¿Cuál es tu reflexión sobre todo esto? Algo global como para cerrar. No, que efectivamente el gobierno ve al fútbol como un negocio y quiere abrirle la puerta a empresarios y una serie de actores de fuera del mundo del fútbol para lucrar con la pasión de los argentinos, que es lo que vos decías. Y la forma de hacerlo es fundiendo los clubes. Porque Milei quiere fundir a los clubes. Milei quiere fundir a los clubes para abrirle la puerta a las sociedades anónimas deportivas, que lo intentó hacer desde los decretos que sacó, desde una suba que se puede denominar confiscatoria en los impuestos que pagan los clubes, sobre todo la seguridad social, y que ya tuvo 2 reveses judiciales por los cuales hoy no está pudiendo aplicar las medidas que está tomando para perjudicar a los clubes, porque no es que si se aplica el impuesto la entrada va a ser más cara, porque los clubes estamos reemplazando al Estado en muchos sentidos
dando lugares de contención, absorbiendo con una suba menor de lo que están subiendo los costos de las cuotas sociales, de las entradas. Claro, de cualquier tipo vos de como arancel. con Vélez no es que sos solamente el equipo que va, de los 11 jugadores que va a jugar el partido. Vos sos actividad deportiva, actividad Nosotros social. tenemos, o sea, 75.000 socios y tenemos 25 actividades deportivas que reúnen 8.000 atletas federados. Y por el Polideportivo de Vélez, ahí en Juan B. Justo, pasan 25.000 socios por fin de semana que disfrutan del club, que son parte de la comunidad y que cualquier avance sobre el modelo de asociación civil sin fines de lucro pone directamente en riesgo la sostenibilidad de una institución como Vélez, que además tiene un instituto educativo con nivel inicial, primaria, secundaria, terciario, tiene actividades culturales, tiene un rol social y un vínculo con la comunidad enorme. Así son los clubes en Argentina. Y lo que está queriendo hacer el gobierno es quedarse con la parte del negocio, que es el fútbol profesional, para justamente transformar una entidad que históricamente cumplió un rol central en la comunidad en una empresa que da ganancias. Y la verdad que los clubes van a resistir porque ningún dirigente está de acuerdo con esto y los que lo están es porque no están entendiendo qué es un club en la Argentina. Gracias, ahora sí, Augusto, por venir y por esta nota tan gráfica en el Día de la Industria, además. Bueno, muchas gracias y en algún momento volveremos y seguiremos charlando. Sí, te agradezco mucho, Augusto. Ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, que bueno, hacía mucho tiempo tenía ganas de hablar con él y por eso le agradezco tanto. Tenemos una noticia urgente de deudaprometida.com justamente para que veas una investigación exclusiva sobre los sueldos dentro de la Agencia de Discapacidad. Mira esto, en un año y medio la Agencia Nacional de Discapacidad aumentó casi 400% su presupuesto para cargos directivos. Esta es la investigación de Agustina Bordigoni para deudaprometida.com. La Agencia de la Corrupción es esta, la Agencia Nacional de Discapacidad. 400% aumentó su presupuesto para cargos directivos en una agencia que eliminó miles de pensiones, que le dice a las personas con discapacidad que no hay plata, que no hay presupuesto, que no les actualiza los montos para los prestadores de salud. Bueno, casi 400% de los sueldos para los directores, incluido Diego Spagnuolo, que es el que vemos ahí, que está con Karina, con Martín Menem, con Lule Menem, hay fotos con Milei también, y ahí tenés toda la documentación que siempre sube y aclara en sus notas Agustina Bordigoni. Gravísimo esto, lo lees en deudaprometida.com como siempre. Estamos arribando casi al final del programa de hoy, pero no quiero que todo esto quede sin una noticia que está buena, que no quiero que pase desapercibido, porque en medio de todo esto también pasan cosas que hay para destacar, porque los orgullos argentinos que decíamos recién, por ejemplo, el fútbol es uno de ellos, son esas cosas que nos hacen tener más amor todavía por nuestra bandera, por nuestro país, por nuestros colores. Y uno de esos son también los paisajes, los lugares, los destinos que tenemos, que recomiendo mucho viajar, conocer cuando se puede. Famatina, la localidad riojana, fue elegida como candidata oficial de Argentina para el programa Best Tourism Villages, o sea, mejores ciudades de turismo 2025, impulsado por la ONU Turismo. Famatina, en la localidad en La Rioja. Y lo tenemos del otro lado en comunicación a Gustavo Plaza, coordinador de proyectos turísticos de La Rioja, para hablar sobre esto, y le pido disculpas por la demora que lo hicimos esperar ahí. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días, acá de Ezequiel, ¿cómo estás? Buenos días, Ezequiel, un gusto saludarte de acá de La Rioja. El gusto es nuestro. Bueno, comentanos primero que nada cómo fue que quedó seleccionada Famatina como candidata oficial de Argentina para el ONU Turismo. Bueno, este es un programa de ONU Turismo que se realiza desde el año 2021 nuevamente. La Secretaría Provincial, en colaboración con el municipio de Famatina, decidieron llevar adelante los formularios, la precandidatura de Famatina,
desde el mes de febrero que estuvimos trabajando y finalmente en mayo la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación reconoció a Famatina como una de las 8 candidatas para la ONU Turismo, en este caso como mejor pueblo turístico del mundo. ¿Y qué puede llegar a significar esto también, no? Porque para Argentina imagino que lo pasan a ver a esta localidad desde otros lugares que antes no lo conocían. Es una posibilidad, me imagino, para poder mostrarle al mundo. Ahí tenemos la nota en deuda prometida, mientras hablamos. Exactamente, bueno, Famatina en este caso podría integrar una red global de municipios turísticos, de pueblos turísticos de ONU. Por supuesto, las herramientas que nos facilitaría ingresar a esta red, nos impulsa turísticamente, nos da una visibilidad a nivel internacional y además nos permite trabajar desde normas y lineamientos internacionales, ¿no? Con respecto al turismo. Ahí estábamos viendo también una foto de que está en la nota y hay una más abajo también. Es hermoso Famatina, no parece, ¿no? Por las imágenes, ahí está, mira eso. Tiene de todo. Famatina es hermoso, es un paraíso. Está a la vera de la Sierra de Famatina, que es un 6000, el único por fuera de la cordillera de los Andes que tiene más de 6000 metros sobre el nivel del mar, tiene una historia minera de larguísima tradición, preincaica, después con la colonización española, después con un montón de que llevaron, por ejemplo, una de las obras de ingeniería más alucinantes del mundo, que es el Cabril, la mina La Mexicana, que se encuentra sobre el mar. Y ahora esta decisión del pueblo de Famatina de cuidar sus recursos naturales, de proteger el agua y por supuesto a turismo. Famatina tiene todo, tiene una cultura impresionante, tiene paisajes muy bonitos, son entre los mejores en Argentina, y tiene también una cultura tradicional con respecto al viñedo, con respecto a la producción de aceitunas, de la nuez, así que sí, un destino bastante importante, muy, muy lindo y muy rico turísticamente. Bien, Gustavo, no queríamos dejar de mencionarlo, de destacarlo, porque la verdad que estas exportaciones de Argentina al mundo, como es las bellas localidades y ciudades y zonas que tiene para mostrarlo, me parece que es muy importante y además de que no solamente pueden venir turistas extranjeros a visitarlo, me parece que está bueno para que los propios argentinos lo conozcamos y es algo que me gusta también mostrar y que vamos a empezar a hacer acá también en Deuda Prometida, que es mostrar distintas zonas del país para que nosotros los argentinos lo veamos y en caso de que tengamos la posibilidad ir a conocerlo. Y como decía, Famatina tiene varias posibilidades también para actividades. Sí, tiene muchísimas actividades, sobre todo de turismo aventura, turismo cultural, turismo rural, visita de bodegas, está integrando también la ruta del vino riojano, así que es una propuesta imperdible para todos los que quieran venir a visitar La Rioja. Famatina es un lugar muy bonito y la van a pasar muy bien. Genial, bueno, lo noto como pendiente entonces para ir a visitar cuando pueda en un futuro cercano. Gracias, Gustavo. Buenísimo, estaremos aquí esperándote. Un saludo muy grande, gracias por la nota. Por favor, un abrazo. A vos por toda la información. Gustavo Plaza, entonces, coordinador de proyectos turísticos de la provincia de La Rioja, para compartirnos y comentarnos esta buena noticia sobre Famatina, que fue elegida por ONU Turismo como uno de los candidatos de las mejores localidades del mundo de 2025, y es algo que nos pone muy orgullosos. Pero quiero cerrar este programa con un comentario editorial breve, porque van a ser las elecciones en 3 días nada más en la provincia de Buenos Aires. Bueno, desfilaron por acá 2 ministros, nada más y nada menos que 2 ministros de Axel Kicillof, de la mesa chica de Axel Kicillof.
Augusto Costa incluso trabajaba junto con el gobernador desde antes de la época académica. Silvina Batakis fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires durante muchos años, entonces es una de las mujeres que mejor conoce el territorio bonaerense. Y también pasó por aquí Gustavo Córdoba, consultor político de la consultora Suban Córdoba. Ahora vamos a tener elecciones en la provincia de Buenos Aires, vamos a ver qué es lo que la gente apoya. Vamos a tener mucho ausentismo, eso seguramente va a ser parte del asunto, pero me parece que también es muy importante hablar de lo que no podemos hablar. Hablar de lo que no podemos hablar, que tiene que ver con la corrupción. El gobierno de la libertad terminó siendo el gobierno del que no podés decir cosas, del que no podés tuitear en contra del presidente porque te mandan a buscar a tu casa y te mandan preso. Hay un juez que quiero mostrar la cara porque es uno de los que no conocemos y tenemos que conocer, tenemos la obligación de conocer. Se llama Patricio Marañelo. Ordenó la censura previa sobre un programa periodístico y es importante que se conozca a los integrantes de uno de los poderes públicos más opacos de nuestra democracia. Este es Patricio Marañelo, ¿sí? El juez que el lunes prohibió publicar audios de Karina Milei tiene 9 denuncias en su contra. Este señor. 9 denuncias en su contra. 5 de esas son por acoso sexual. Alejandro Marañelo. 5 de esas son por acoso sexual. Volvamos. Porque parece que hay miedo. Hay miedo, ¿no? Se cumplieron esta semana 3 años del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Y cada vez, tuiteaba Mayra Mendoza, cada vez que la justicia, entre muchas comillas, la llamó, estuvo a derecho. La justicia, cada vez que llamó a Cristina Fernández de Kirchner, estuvo a derecho. En cambio, el gobierno de Milei, cuando se conocen los audios de corrupción, en vez de ponerse a derecho, lo que hace es prohibir que se hable de eso. Bueno, lo que lograron es que se hable más de eso. ¿Te acuerdas la foto de Alberto Fernández? La foto de la fiestita de Olivo, esta foto, ¿te acuerdas de esa? ¿Te acuerdas de esta foto? Bueno, esta foto era la foto de la corrupción de Alberto, podríamos llamarlo así. ¿Era una violación a la privacidad esta foto? ¿Mostrarla? Sí. ¿Hubiéramos tolerado que se persiga a quienes la publicaron? No, la verdad que no. La verdad que no. Así como tampoco podemos permitir que no se difundan los audios de la corrupción de Karina Milei con con Javier Milei. Insultar a un nene con autismo es libertad de expresión, según el presidente, así se presentó en los tribunales. Ahora, difundir, insisto, los audios de la hermana del presidente, eso ya pasa a ser un delito de Estado, porque está revelando secretos. Es bastante fuerte, impactante, la verdad, porque no tiene una misma vara para medir todo. Y mira, la otra foto que te quiero mostrar hoy es la de una de las cajas de seguridad de uno de los dueños de la droguería Sus Argentinos. Mira lo que dejó el tipo. Le avisaron, el jefe de seguridad de Nordelta le avisó que la policía lo iba a buscar. Y mira lo que dejó. Así encontró la justicia la caja de seguridad de uno de los dueños de la droguería Sus Argentinos. Cintas elásticas, todas sueltas, porque tenía los billetes... Tenía muchos billetes apilados y algunos sueltos le quedaron. Esto para él era un vuelto, lo pudo abandonar ahí porque para él era un vuelto dejar eso. Esto es la caja de seguridad de la corrupción, esta es la bóveda de la corrupción. Estos son los dueños de Argentina, los reales dueños de Argentina, que hacen negocio con cada gobierno, pero con este es pornográfico. Es pornográfico lo que hacen. Porque... por 6 multiplicaron los precios de los lentes para los jubilados de PAMI. Los sobreprecios en Andís son solamente también otro de los focos sobre los que tenemos que poner la lupa, pero también está ANSES, también está el Ministerio de Seguridad, también está el Ministerio de Defensa, están todos involucrados. Y el 3% es para Karina. No te olvides de eso, el 3% es para Karina, mientras los jubilados, mientras los discapacitados se quedan sin prestaciones, se quedan con menor poder adquisitivo, los trabajadores no llegan a fin de mes, los suspenden, los despiden.
Este es el modelo libertario. Esto es lo que va a ir a las elecciones, ir a las urnas este domingo y también en octubre. El modelo del 3% para Karina por un lado y el modelo de no hay plata para vos del otro. Es bastante pornográfico lo que hacen ellos con nosotros y es parte del problema. Esta es la corrupción, la verdadera corrupción, la corrupción libertaria. Les agradezco a todos los que nos acompañaron. Recuerdo que nos encontramos aquí todos los jueves a las 20 horas para hacer Deuda Prometida. Como cada semana, los espero la próxima. @Deuda Prometida, tienen nuestras redes sociales. Les invito a que nos visiten también en deudaprometida.com. Un agradecimiento muy grande también, por supuesto, a Carlos Caramelo, a Jimena Fuertes, a Agustina Bordigoni, a Lucas, a todo el equipo de Deuda Prometida y también a la gente del multimedio Radio Más que nos reproducen los viernes a la mañana desde Río Grande para toda la provincia de Tierra del Fuego, la bella provincia de Tierra del Fuego. Así que un abrazo enorme para Moisés y toda la gente de allí del multimedios Radio Más. Como les comentaba, los espero el próximo jueves a las 20 y por redes sociales nos siguen también @Deuda Prometida. Mi nombre es Ezequiel Orlando, muchas gracias por habernos acompañado. Chao. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.